Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. El proyecto de emergencia humanitaria del gobierno apunta al acuerdo entre los empresarios y trabajadores para minimizar el impacto de la crisis generada por el coronavirus. El requerimiento presupuestario no es únicamente estatal y por ello proponen alternativas para el ámbito laboral. Con el detalle de esta noticia empezamos hoy. La crisis sanitaria, económica y social generada por el COVID-19 espera alternativas estatales para minimizar los efectos que se sienten con fuerza tras un mes de paralización de actividades. Según el ministro de Economía, Richard Martínez, el requerimiento presupuestario casi inmediato tiene que ver con insumos y equipamiento médico por más de 760 millones de dólares. También con la protección a grupos vulnerables para la entrega del bono emergente, 150 millones de dólares. Reconoce que Ecuador tiene varios puntos débiles. No hay capacidad fiscal, no hay ahorros públicos, no hay reservas internacionales suficientes y no hay acceso a mercados internacionales. No obstante, anuncia la llegada de créditos en este mes. Accederemos a más de 3.000 millones de dólares que llegarán entre abril y mayo del Fondo Monetario Internacional, bancos de desarrollo chinos, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y CAF. Richard Martínez dice que algunas medidas como el diferimiento de pago de impuestos, la eliminación de aranceles de importación a insumos médicos, la implementación del teletrabajo en varias áreas, el refinanciamiento de créditos y la suspensión del corte de servicios básicos ya se ejecutan, pero habrá que pensar también en nuevas fuentes de ingreso para el Estado. Los subsidios deben ir a los más pobres. No obstante, la crisis laboral es inédita, pues en medio de la emergencia tenemos empresas que no producen, industrias que no venden y puestos de trabajo en peligro. El camino, dice Martínez, es llegar a acuerdos. En aquellos casos en los que lamentablemente las partes no puedan acordar y las empresas deban cerrar, se acogerán a un régimen de liquidación. Si se logran acuerdos, propone un apoyo a empresas que tengan el acuerdo, sanción para quienes manipulen cifras y un régimen de liquidación de empresas. Se aplicará todo el peso de la ley a quienes dolosamente intenten quitar valor de las empresas en su propio interés. En este régimen temporal de liquidación, los trabajadores estarán arriba en la prelación de pagos. De momento, las medidas de aporte a la llamada cuenta humanitaria se centrarían en el servicio público que sortea su propia crisis. Aquellos funcionarios que no pertenezcan a las áreas de salud, policía, Fuerzas Armadas y educación y que ganan menos de $1,000 se acogerán a la tabla de contribución humanitaria y aquellos que ganan más de $1,000 aportarán más, es decir, con un 10% de su remuneración. Parte del proyecto planteado por el gobierno dependerá de la función legislativa y eso será otro capítulo en esta búsqueda de soluciones a una crisis que ha golpeado sin discriminar a nadie. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Justamente la Asamblea está a la espera del proyecto económico urgente que envíe el Ejecutivo. Las bancadas critican las medidas y anuncian que no apoyarán más impuestos. Darán paso a la contribución del 50% de su salario, pese a que cuestionan que no soluciona la crisis económica. Han pasado 3 días del anuncio presidencial sobre las medidas económicas y este proyecto urgente no ha llegado aún a la Asamblea. Mientras tanto, los legisladores ya analizan las propuestas. Estas contribuciones se traducen en impuestos cuando a través de una ley se exige que se recaude un porcentaje de los salarios de los ecuatorianos. No es otra cosa que impuestos disfrazados de solidaridad, medidas equivocadas en el fondo y en la forma. No son precisamente las más ortodoxas, más sin embargo debemos entender de que en las circunstancias en las que se encuentra el país tenemos todos que poner nuestra cuota de esfuerzo. Por eso dicen que apoyan el descuento del 50% de su salario, aunque César Litardo considera que no es la solución. Esta situación ha tenido una incidencia de unos 10, 20, 30 millones de dólares, no más que eso. Es una medida que suena bien, que la ciudadanía la escucha bien desde lo político, pero que finalmente no soluciona de manera integral los problemas que tiene el país. Litardo además dijo que esperan una reunión con el Ejecutivo esta semana para poder analizar el proyecto de ley. Mientras tanto, los cuestionamientos continúan, pues no creen que se deba crear una cuenta para administrar los fondos. Porque estas entidades como la Secretaría
de la corrupción de Manabí son focos de corrupción. Esperan que a la propuesta del Ejecutivo se sumen los otros 15 proyectos que han presentado los asambleístas sobre varios temas. Hay que bajar tasas de interés y garantizar el acceso al crédito a todos los niveles. ¿Cómo vamos a poner a esos empleados que ganan de 500 a 1.000 y tienen que también ser descontados? En eso no vamos a estar de acuerdo. La renegociación de los contratos petroleros por servicios especializados. También es necesario hacer la evaluación respecto a la ley de inquilinato, al código de trabajo y buscar las formas de fortalecer a la economía. Debería llevar adelante un proceso de reestructuración de pasivos. Dentro de esa reestructuración de pasivos están desde las cuentas de energía eléctrica. Incluso han presentado leyes como frenar el contrabando para obtener esos recursos. Mientras esperan la llegada del proyecto, este miércoles escucharán a los ministros de Economía, Producción, Trabajo y a la directora del SRI para conocer a detalle las medidas anunciadas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Hace poco el bloque de asambleístas, alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales, directivos del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y Jaime Nebot anuncian que no están de acuerdo con la propuesta del gobierno para enfrentar la crisis sanitaria del país. Proponen 8 medidas y reformas que según su criterio permitirán el crecimiento económico y el empleo. Los analistas económicos aseguran que las medidas propuestas por el gobierno no son positivas y que la estrategia tampoco es correcta. Consideran que es momento para gestionar más financiamiento urgente e incluso definir la eliminación de subsidios. Coinciden. Técnicamente, Ecuador está haciendo lo opuesto a lo que hay que hacer. Entienden que nuestro país no tiene reservas y muy poco acceso a mercados, pero insisten. Mientras el mundo intenta resolver el problema económico generado por el coronavirus inyectando dinero a la economía, en Ecuador vamos en dirección contraria. Es como que la única medicina que sirve para una enfermedad, uno tiene alergia. El Ecuador tiene alergia a la receta correcta, que es aumentar el gasto público en una circunstancia como esta, como lo están haciendo todos los países del mundo. Técnicamente no es lo mejor, es un impuesto más, le quita liquidez. Esto es una medida que realmente va a ser contraproducente. ¿Qué hay que hacer entonces? 2 cosas señala Alberto Dajic. Primero, pedir más financiamiento, pues es posible. Y también volver a pensar en la focalización de los subsidios. Porque los precios están muy bajos. Es el mejor momento. Pero lo más importante que la sociedad ecuatoriana debe entender es que hoy la principal misión del gobierno es ir al exterior y conseguir la mayor cantidad de fondos posibles. Al Fondo Monetario se le pueden pedir hoy más recursos de los que estaban programados, muchos más, y que esas gestiones son prioritarias porque lo que se puede sacar ahí es mucho más de lo que se puede sacar de contribuciones de empresas que están ya verdaderamente agobiadas. Márquez coincide. A la Reserva Federal de Estados Unidos que nos dé un préstamo especial para mantener la liquidez en el país. Además agrega que dentro de la eliminación de subsidios al combustible, se podría mantener el subsidio al transporte público. Además, reformar el presupuesto y exonerar del pago de estas aportaciones a la provincia más afectada, Guayas. ¿Qué van a decir? No, pero es que en Guayas es donde está la mayor concentración de empresas, entonces no vamos a poder cobrar. ¿Y cuál es el objetivo entonces? ¿La liquidez de las empresas en funcionamiento o plata que necesitas coger? Finalmente, sobre la decisión de reducir a la mitad el sueldo de las máximas autoridades del país, ambos tienen claro que la medida es simbólica, pues el aporte es mínimo. No va por ahí, es simbólico. Además, con el nivel de gastos que tiene un vicepresidente, un ministro, un presidente, usted no puede creer que se puedan sostener con eso. Todos tenemos menos ingresos después de esto, está claro, concluyen ambos economistas. El punto es que observan que la receta para mitigar el impacto va en dirección contraria. Dayana Monroy, 24 horas. Son las 8:15, vamos a conversar en este momento con Augusto de la Torre, fue directivo del Banco Mundial para América Latina, fue gerente del Banco Central. Economista, buenas noches, gracias por recibir nuestra llamada. Claramente lo que vimos en las notas anteriores no tiene un buen ambiente la propuesta del Ejecutivo, que todavía no la envía a la Asamblea, y claramente esta propuesta del Ejecutivo es para mitigar la crisis sanitaria que vive el Ecuador en este momento generada por la pandemia de coronavirus. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mire,
si quiere le respondo a su inquietud. Usted sabe, cuando las familias se ven atacadas por grandes desastres, psicológicamente hay la tendencia a negar la realidad. Y yo eso entiendo, eso es parte del espíritu humano. Entonces me parece que mis compatriotas ecuatorianos siguen empecinados en pintar una realidad que no existe. El Ecuador está entre la más profunda crisis que hemos experimentado, por lo menos en los últimos 100 años, y no tenemos las capacidades de respuesta que tienen otros gobiernos de la región. No tenemos las reservas internacionales que tiene el Perú, no tenemos los ahorros soberanos que tiene Chile, no tenemos las capacidades fiscales que tiene Colombia. Entonces, la capacidad que tiene nuestro gobierno de asistir y tenderle una red a la economía privada es muy limitada. Y creo que no hemos llegado a entender que, si bien necesitamos desesperadamente conseguir recursos internacionales para paliar la crisis, eso no va a ser fácil, porque los recursos internacionales primero van a ir a los países más pobres, y lamentablemente nosotros no estamos entre los países más pobres. Entonces, en el entretanto, tenemos que nosotros ya ayudarnos a nosotros mismos, mantener la vida de los ecuatorianos que están en cuarentena y pensar creativamente cómo resucitamos a la economía en su reapertura y eso no se nos colapse el aparato productivo. Claro, entonces, ahora, cuando... Sí, perdón. Sí, ahora el tema es, más o menos se repite la historia del terremoto del 2016. Contribución de ciudadanos para ayudar a los ciudadanos que están en una mayor afectación en este momento. Pasa algo parecido. No supimos finalmente, hasta ahora, no sabemos si se utilizaron bien o mal los fondos del terremoto. Eso está en duda. Eso crea desconfianza en la gente, primero. Y segundo, hemos pasado 3 años hablando de que no se creó un fondo de emergencia. El gobierno tampoco creó un fondo de emergencia. Criticaron que se eliminaron los fondos de emergencia, el fondo FEIREP, etcétera, pero acá no se hizo la menor intención de crear un fondo de emergencia. Entiendo que los recursos eran mínimos como para poder destinar algo para el ahorro. Es decir, no tomamos previsiones teniendo el escenario que tuvimos en 2016. Así es, y eso es leche derramada. Estamos donde estamos. Y el hecho de que en el pasado haya habido corrupción en fondos humanitarios no justifica que no necesitemos uno ahora. O sea, nosotros necesitamos resistir la cuarentena y evitar que la gente se nos muera. Y necesitamos evitar que se nos colapse el tejido productivo durante la cuarentena. Y eso requiere un fondo humanitario, que tiene que ser íntegro, que tiene que tener ética, que tiene que ser transparente, que tiene que ser administrado con la mayor integridad ética posible, no tengo ninguna duda. Pero que hay que hacerlo, porque lo contrario, en la cuarentena no vamos a hibernar, vamos a morir. Eso es primero, y esa es la primera etapa, es la única y la primera. Luego vendrá una segunda, que es cómo reabrimos la economía. Cuando empezamos a reabrir la economía nos vamos a dar cuenta que las empresas están quebradas. No han vendido por 2 meses, no tienen caja, no tienen liquidez, y el gobierno no puede asistirles porque no tiene los recursos. El gobierno va a estar desesperadamente buscando recursos afuera, pero nosotros necesitamos un esquema de reseteo de la economía. Y ese reseteo de la economía, ahí van a haber 2 posibles equilibrios. El uno, sálvese quien pueda. El otro, de esta salimos juntos. El país tiene que escoger. Y el liderazgo del gobierno tiene que ser, tratemos de salvarnos juntos. Porque mire, si es sálvese quien pueda, lo que va a pasar, cada empresa va a despedir a todos los empleados. O cada empresa va a quebrar. Ni lo uno ni lo otro es socialmente eficiente. ¿Y cómo pedirles contribución a los empleados, tanto públicos como privados, si tienen un sufrimiento terrible las empresas en este momento? Hay gente que ya se está quedando sin empleo, hay gente que no está ganando su sueldo completo. Sin duda. ¿Qué pone el Estado en esta crisis? Por eso a mí me parece acertado, que el gobierno no haya... A mí no me gusta el impuesto que el gobierno le va a pedir a las empresas. No me gusta porque las empresas están sin caja. Pero sí me gusta la contribución solidaria a las personas. Independientemente de si tu ingreso es público o privado, o si eres un ejecutivo o eres un accionista, no importa de dónde venga tu ingreso. Mientras más tengas, más tendrás que contribuir, porque necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Entonces, esa contribución que el gobierno ha anunciado me parece que es sensata, porque todos estamos golpeados por la crisis, pero unos más que otros, y necesitamos sobrevivir a la cuarentena.
Entonces, la contribución solidaria de las personas me hace mucho sentido. El gobierno espera recaudar entre 650 y 800 millones de dólares con este fondo humanitario, con estas medidas, tanto el porcentaje de las empresas que tienen utilidades de más de 1 millón y la contribución solidaria de los empleados. El IVA, de las personas. De las personas. No de los empleados. Bueno, de las personas que ganan un sueldo que finalmente son empleados. No. Las personas que ganan dividendos, intereses. En el Ecuador hay un montón de gente que vive no del trabajo, sino de sus inversiones. Esas personas también tienen que contribuir. Según cifras de los empresarios, 2,6 millones de personas están bajo relación de dependencia. Es decir, la mayoría son empleados que van a tener que pagar de su sueldo. Pero en fin, en el 2016 se subió temporalmente el IVA 2 puntos. El gobierno de Correa en ese momento dijo que esos 2 puntos del IVA le iban a dar 700 millones de dólares al Estado. A lo mejor hubiera sido ideal hacer lo mismo y le daba igual de cantidad de dinero. No es lo mismo. Un impuesto del IVA en este momento no recaudaría nada porque las empresas no están vendiendo y la gente no está consumiendo. Entonces ahora necesitamos la contribución solidaria para ayudarnos los unos a los otros. El IVA es algo que debemos considerar cuando ya la economía esté recuperándose. Ahí vamos a necesitar una reforma tributaria. Pero primero hay que resetearle a la economía. Por eso yo insisto que hay una segunda etapa que se llama el reinicio, la reapertura, el reseteo, lo que usted quiera llamarle. Y ahí tiene que haber una medida complementaria del gobierno. Es claro que esta medida urgente es para la primera fase que usted llama, la fase de hibernación. La segunda fase tiene que incluir otras medidas. Ahí está algunos economistas que proponen, por ejemplo, el tema de la eliminación de subsidios. No, yo le pondría el tema de eliminación de subsidios para después de la segunda fase. Para mí lo fundamental de la segunda fase es que cómo nos ayudamos para evitar que las empresas mueran y que el empleo se destruya. Y si vamos a un esquema de sálvese quien pueda, seguro que nos vamos para allá. Tenemos que ir a un esquema de salvémonos entre todos. Y por eso es que a mí me gusta la idea de abramos un paréntesis de 1 año en el que se suspende la legislación que atañe al funcionamiento de las empresas, toda la legislación, la laboral, la corporativa, por 1 año. Y durante ese año pasamos a un régimen en donde el gobierno pone algunas ideas creativas para incentivar acuerdos voluntarios y cooperativos y equitativos entre las partes, entre los empleadores, los empleados, los proveedores, los bancos, los inversionistas. Todos tienen que acordar para saber cómo evitan que la empresa quiebre y mantener los puestos de trabajo. Entonces, si no nos abrimos ese espacio, ese oasis, en donde podamos decir, salvémonos juntos, yo lo que a usted le garantizo es que vamos a entrar en un colapso brutal de la economía, cada uno va a tratar de salvarse el que pueda, y en el proceso moriremos con una de las peores crisis que el país se haya podido imaginar. Con unas medidas así, ¿qué porcentaje de empleos cree usted que se pueda salvar en la post-cuarentena? Difícil predecir, pero yo me imagino que si logramos salvar el 80% del tejido económico a través de acuerdos entre las partes que sean voluntarios, que sean cooperativos, que sean equitativos, aunque eso implique que para mantener el empleo una empresa va a tener que pagar 1/3 de los sueldos y si a la empresa le van bien va a tener que pagar unos bonos a los empleados que logró emplear. Cualquiera que sea el arreglo que les permita salvar, si salvamos el 80% del tejido productivo será una suerte. Y debemos tratar de hacerlo. Bueno, un tema importante por el cual es cuestionado seriamente el gobierno es el tema de la deuda externa. El gobierno anunció la suspensión de pago de intereses, lo que dijo el ministro de Economía que aliviaría en 811 millones de dólares hasta agosto, pero antes el pago de unos 350 millones de capital a cambio o en previsión de que venga un crédito del FMI de 2.000 millones de dólares es criticado, porque lo que dicen muchos es el gobierno debió decir no pago hoy la deuda hasta que se acabe la crisis. Cuando se acabe la crisis veo cómo les pago. ¿Cómo hizo Argentina? Mire, Argentina hizo una cosa que el gobierno está tratando de evitar. El gobierno está tratando de activar explícitamente las cláusulas de default para no tener un desprestigio adicional y un gran problema de juicios internacionales. Entonces, la estrategia que ha tomado, me imagino, con la asesoría de abogados internacionales, ha sido evitemos activar las cláusulas de default explícitas, diferamos el pago de intereses, difiramos el servicio de la deuda, pateemos esa pelota hacia adelante y cuando en el mundo haya, como yo creo que va a haber,
un plan para la renegociación, la reestructuración y la reducción de las deudas soberanas, que ya la están pidiendo la mayor parte de economistas del mundo. Cuando haya eso, el país se acogerá a eso, pero se acogerá con cara limpia, porque no activó las cláusulas de default explícitas, logró patear la pelota y estará en mucho mejores condiciones de acogerse a ese tipo de esquemas. La gente puede criticar si es la mejor opción del gobierno o no, pero es la decisión que el gobierno tomó y tiene una lógica. Y esa lógica es: evitemos desprestigiarnos más de los que estamos y evitemos activar la panoplia, la amplitud completa de cláusulas de default explícitas. Con lo cual, si pateamos la pelota 2 años, ya en los 2 años tendremos tiempo para reducir la deuda del Ecuador como debe hacerse. Lo importante de aquí en adelante es no pagar nada de la deuda de mercado, pero hacerlo de una manera que no necesariamente implique mayor desprestigio para el país y mayor alboroto del que es necesario. Muchos dirán, ¿de qué sirve el prestigio en este momento? Lo que importa es la supervivencia del país. Ahora, la respuesta será, si es que estamos desprestigiados y nos desprestigiamos más, no viene plata de afuera. Así es. Mire, el gobierno ha conseguido una cosa que a mí sí me parece valiosa. Consiguió que el gobierno de China nos dé $2.000 millones en plata de libre disponibilidad, que es absolutamente necesaria para oxigenar la situación que tenemos. Ese es un logro importante. Y según yo entiendo, parte de la idea de no hacer olas en el lado de los defaults privados era el mantener la buena relación con el Banco de Desarrollo de China a fin de que los $2.000 millones se materialice. Entonces, el gobierno tiene que tomar decisiones que le permitan maximizar el acceso a recursos frescos y a minimizar la cantidad de juicios legales que incurriría si activa innecesaria y prematuramente todas las cláusulas de default. El camino que ha escogido a mí me parece que tiene una lógica. Hay que ver si lo logra implementar, pero es importante que de aquí en adelante no paguemos nada del servicio de la deuda de mercado del Ecuador, la deuda externa de mercado. ¿Los multilaterales están flexibles con el Ecuador? En la medida en la que se puede. Como le decía, los multilaterales tienen restricciones de capital y ellos tienen mucha presión para atender a los países más pobres del planeta, y lamentablemente nosotros no estamos en los países más pobres del planeta. El Ecuador necesita ser un caso del Ecuador. Necesita explicarle al mundo que por ser una economía dolarizada, por no tener espacio fiscal, por no tener ahorros, como decía el ministro, por no tener reservas internacionales, por no tener acceso a los mercados, es un país que es particularmente vulnerable, es una de las piezas más vulnerables de todo el mundo. Entonces el Ecuador necesita hacer ese caso y, a pesar de no ser pobre, conseguir apoyos. Pero el mundo va a ayudarnos más mientras más nos ayudemos a nosotros mismos. Tenemos un minuto, economista. Sí. Tenemos que entender. Perdón. Sí, tenemos un minuto. Usted habla de 3 fases. La primera, la fase de hibernación, la que estamos ahora, la de supervivencia. Luego, la fase post-cuarentena, que es la fase de reseteo. Y en la tercera, y esta fase duraría 1 año. La tercera fase, ¿qué medidas debería tomar el gobierno? Ya no sino el que venga. Pero este gobierno tiene que prepararlas. Todas las reformas estructurales que debíamos haberlas hecho y no las hemos hecho. Entonces le doy la lista. El mercado de combustibles. Hay que eliminar la locura de los subsidios al precio, que solo subsidia el contrabando, subsidia a los ricos y subsidia la contaminación ambiental. Tenemos que ir a un sistema de mercado de combustibles con precios internacionales y un subsidio dirigido directo al transporte público. Tenemos que tener una gran reforma tributaria, porque vamos a salir sin recursos y necesitamos eliminar la dependencia de los recursos petroleros. Entonces vamos a tener que hacer una reforma tributaria que baje algunos impuestos y sube el IVA, y en 4 puntos. Y tercero, vamos a tener que tener una reforma laboral que le convierta al país en un mercado moderno laboral, en donde la filosofía de la legislación laboral sea protegerle al trabajador y no al puesto de trabajo. Protegerle al trabajador en su movilidad. Tenemos un paradigma viejo en donde tratamos de hacer una cosa que el mundo ya no es compatible con el mundo, que es proteger la estabilidad del puesto de trabajo para que el trabajador viva en ese puesto toda la vida. Eso no es posible. Vivimos en un mundo donde los trabajadores cambian de trabajo cada 5 años. Tienen que trabajar en 6 trabajos distintos a lo largo de su vida. Entonces necesitamos un sistema laboral que le proteja al trabajador en su movilidad, para que el trabajador no sienta ansiedad cuando le toca mudarse de un trabajo a otro, y para que las empresas puedan convertirse constantemente más eficientes, competir mejor y por tanto reasignar recursos. Bien, muchas gracias, doctor Augusto de la Torre, por recibir nuestra entrevista. Buenas noches. Un placer, cuídese mucho, gracias. Igual.
Seguimos. La justicia estadounidense investiga el pago de presuntos sobornos vinculados a la estatal Seguro Sucre. Parte del dinero ilícito, que suma $6.5 millones, se habría lavado en el sistema financiero de ese país entre 2014 y 2016 durante el gobierno anterior. Se trata de dos procesos iniciados en febrero y marzo pasado en cortes estadounidenses. El Departamento de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos reportó que durante 2014 y 2016 ingresó dinero al sistema financiero de ese país, producto de coimas que se pagaron para mantener contratos de reaseguros. En el centro de la investigación, que se respalda en correos electrónicos, contratos, estados bancarios y entrevistas a testigos, la estatal ecuatoriana Seguro Sucre. Según lo hasta ahora recabado, se señala que en 2013 Sucre, al mando de Juan Javier Rivas, entregó el reaseguro de una póliza del Ministerio de Defensa a una compañía que, para asegurar que el contrato se renueve, pagó $1.8 millones en comisiones, además del 8% del valor del siguiente contrato para los años 2014 y 2015. En ese periodo, el Ministerio de Defensa aseguró las aeronaves de la Fuerza Aérea por $28.4 millones. En la transacción intervinieron Juan Javier Rivas de Seguro Sucre, también ex asesor de presidencia en el gobierno anterior, así como el colombiano Felipe Moncaliano como representante de la compañía de reaseguros, y un intermediario, José Gómez Avilés. En la investigación también aparece el nombre de Roberto Heinert, ecuatoriano estadounidense también dedicado al negocio de los reaseguros. Heinert, según autoridades estadounidenses, habría pagado sobornos a Gómez y a otros funcionarios de Seguro Sucre. En total, entre 2014 y 2016, se cancelaron $6.5 millones en coimas, de las que al menos $1 millón se depositó en las cuentas de Rivas y sus familiares. La diferencia se habría pagado en efectivo y en inversiones. Los delitos investigados son lavado de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Rivas, radicado en Miami, estuvo al frente de Seguro Sucre hasta septiembre de 2014. Fecha en la que salió en medio de acusaciones por presuntas irregularidades que venían desde la Secretaría Anticorrupción. El agente estadounidense a cargo del caso ha solicitado el arresto de Rivas, así como de todos los mencionados. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Eran imágenes de Cuenca a esta hora. Vamos con más noticias. El gobierno espera aumentar el número de pruebas para COVID-19 a 1.400 diarias con entrada en funcionamiento de la plataforma robótica automatizada de diagnóstico molecular. Sin embargo, entre ayer y hoy se han hecho 918 test. Con esto, a la fecha, tenemos un total de 24.553 muestras. Pese a que el ministro de Salud informó que desde el sábado una nueva plataforma de diagnóstico molecular entraba en funcionamiento para hacer más de 1.400 pruebas diarias de COVID-19, actualizó y dijo que empezó a operar este lunes. Entró en funcionamiento oficialmente el día de hoy. Es fundamental, el secuenciador nos permitirá contar con 1.440 muestras diarias, como he dicho anteriormente. Antes, la obtención de resultados tardaba entre 4 y 6 horas porque era parte de los procedimientos que eran manuales y demandaban condiciones especiales. Así, según el último informe oficial, entre domingo y lunes se han realizado 918 pruebas y tenemos en total 24.553 muestras. Hay 7.529 casos confirmados, es decir, un incremento de 63 casos en total. Además, hay 7.297 descartados. 6.256 se encuentran estables en aislamiento domiciliario. 200 personas se encuentran estables, pero hospitalizadas. Los fallecidos con diagnóstico confirmado son 355 y hay 424 fallecidos probables, según el reporte oficial. Guaya subió 14 casos y tiene 5.395. Pichincha incrementó 7 y tiene 634 casos. Según el ministro de Salud, tienen claro el siguiente escenario. En el caso de Guayaquil tuvimos una propagación extremadamente agresiva. En los actuales momentos, estimamos que a corto plazo podríamos alcanzar el pico de la curva epidemiológica. Esperamos que con las medidas la curva empiece a mostrar una forma geométrica de estabilidad y descenso sostenidas. Vamos a continuar con Guayaquil hasta que se cierre ese ciclo. Paralelamente, nos estamos enfocando en Quito y en las provincias de Los Ríos, Tungurahua, Manabí, Esmeraldas, Azuay, sin descuidar obviamente el resto del país. A partir de este lunes inició la semaforización en Ecuador. Todas las provincias comienzan en rojo,
con todas las medidas y prohibiciones. María Gracia Costa, 24 horas. Las parroquias Tarqui, Jimena y Febres Cordero, ubicadas al norte, sur y suroeste de Guayaquil, concentran la mayor cantidad de casos positivos de coronavirus en el puerto principal. Desde el municipio se propone realizar un plan de acción sectorizado para combatir la pandemia. Desde el pasado fin de semana, el formato de entrega de cifras sobre el COVID-19 en Ecuador tuvo una variante. Ahora se presentan cifras mucho más específicas que permiten dimensionar el número de contagios por sectores. En la provincia del Guayas, que concentra 5.395 casos confirmados de coronavirus, la ciudad más afectada es sin duda Guayaquil, con 4.060 casos. La mayoría concentrados en 6 parroquias de la urbe. En Tarqui, norte de la ciudad, se ubican 2.275 casos. Le sigue la parroquia Jimena, al sur de la ciudad, con 601 casos. Seguido de Febres Cordero, al suroeste, con 471 casos. Coincidentemente, en estas parroquias, según un informe de la Policía Nacional, cerca de 346,000 personas se movilizan a diario en las horas en las que no rige el toque de queda. Letamendi, Guayaquil y Pascuales cierran esta lista de las 6 parroquias con más casos, con 337 en suma. Desde el municipio de Guayaquil se ha propuesto al COE Nacional un plan estratégico para levantar información sobre los sectores con mayor número de contagios, direccionar a los casos identificados a albergues y centros de aislamiento, y proveer de agua y alimentos a las familias manteniendo desinfección y fumigación constante. Esta propuesta ha sido planteada durante este lunes al COE Nacional. La respuesta aún está pendiente. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública se encuentra haciendo un muestreo de la ciudad para identificar la parroquia por donde se empezará a hacer pruebas puerta a puerta, como lo anunció el segundo mandatario a través de su cuenta de Twitter. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Nuevas disposiciones rigen en los mercados de la capital desde hoy para evitar la propagación. Centros de abastos como el de San Roque fueron destinados solo para la venta al por mayor. Un panorama diferente se visualiza en los centros de abasto de la capital con la entrada en vigencia de nuevas disposiciones para evitar la propagación del virus COVID-19. El mercado de San Roque, que era considerado uno de los sitios con mayor aglomeración, luce más despejado. Desde este lunes atiende de forma exclusiva a distribuidores y comerciantes. No obstante, durante las primeras horas de la aplicación de esta disposición, varios ciudadanos alegaron desconocer la norma. La comunidad en este sentido indica este tipo de situaciones, pero se ha socializado desde hace 15 días, no solamente Policía Nacional, sino las autoridades de control, en este caso municipio de Quito. Mientras tanto, mercados como Ariñaquito y La Magdalena suspendieron sus actividades. Con el cierre de los establecimientos, algunos comerciantes intentaron continuar vendiendo sus productos en la calle. Se les dice que por favor se quiten y todo, pero se ponen más agresivos con uno, que es ciudadano. Desde el día viernes se les vino avisando, pero lo que pasa que todavía los compañeros no creían que sí era verdad la disposición. Entonces, el día de ayer ya se confirmó la disposición de que tenemos que cerrar el mercado. Para las compras al por menor, la capital continúa con 12 mercados habilitados. En el norte, el Centro de Comercio Comité del Pueblo, Andalucía y Carcelén. En el centro, el Mercado América, Santa Clara y San Francisco. En el sur, Chirillacu, Solanda, Mena 2, Caupichu y Ciudad de la Ibarra. Finalmente, en el valle, el mercado de Conocoto. Recuerde que para ingresar a estos centros de abasto usted debe cumplir con las siguientes medidas: portar su cédula de identidad e ingresar de acuerdo al último dígito de este documento. Se debe respetar un mínimo de 2 metros entre cada persona, debe evitar tocar los productos. Además, se debe cumplir un aforo máximo de 30 personas dentro de estos establecimientos y solo podrá ingresar un miembro de cada familia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El vicepresidente de la República y otras autoridades visitaron los 2 hospitales más grandes de Cuenca que atienden pacientes con COVID-19. Durante su visita corroboraron que existan insumos necesarios para el personal de salud. Los 2 hospitales que atienden a un mayor número de pacientes con coronavirus, el José Carrasco Arteaga de Líes y el Vicente Corral Moscoso, fueron visitados por el vicepresidente de la República y el secretario general de Gabinete de la Presidencia. Corroborar que existan los insumos necesarios para el personal de salud fue el objetivo. Nuestra principal preocupación y posiblemente una de las primeras razones de nuestra visita es verificar que a estos caballeros, al personal de salud que aquí están, nunca les falte nada para protegerse y que puedan trabajar, que cuenten con la mascarilla, las gafas, los gorros, los trajes. Ese es normalmente el primer punto que visito, es la bodega, y me cercioro que así sea, porque
les estamos pidiendo mucho a ellos, les estamos pidiendo un esfuerzo casi sobrehumano y lo tienen que hacer, y para eso necesitan que nosotros protejamos a los que nos protegen, que son ellos. En las 2 casas de salud existen insumos, es decir, mascarillas, gorros, gafas, trajes y guantes, según Juan Sebastián Roldán. En las bodegas hay más de 60 días de protección para los médicos, para las enfermeras. Esa era nuestra primera preocupación. Y luego el país, por supuesto, está hoy día comprando todo lo que puede para poder darle seguridad a los ecuatorianos. A decir del segundo mandatario, en 23 de las 24 provincias del país, los datos son alentadores. Hoy estamos en un punto muy cercano a que sean más los pacientes que salen recuperados que los que entran enfermos. En la mayoría del país hemos bajado significativamente las cifras de ingresos por emergencia, las cifras de hospitalización, las cifras de fallecidos, incluido en el mismo Guayaquil, que ha sido, con tristeza para mí como guayaquileño, yo creo que para todo el país ha sido una situación dramática, crítica, dolorosa, pero que como todo, siempre en el Ecuador lo vamos a superar también. Este tipo de visitas en territorio se extenderán a más provincias. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Es hora de sumar juntos, gracias a los ecuatorianos de gran corazón que han aportado hasta el momento. El fondo que creó Banco Pichincha para adquirir insumos médicos suma $14.579.000. Tú también puedes donar en la cuenta de ahorros 2020 juntos. Conoce más en www.pichincha.com. Más noticias del sistema carcelario del país. Reportó el primer caso confirmado de coronavirus. Fue en un agente de seguridad, según el director de Rehabilitación Social. Al momento se han presentado varias alertas, pero se está a la espera de resultados de los tests. Aquí estamos peor que afuera. No tenemos medicina, no tenemos trato, no tenemos nada. Algunos con telas improvisadas, otros con mascarilla, cubren su rostro mientras le exigen al gobierno mayores medidas de seguridad sanitaria en el sistema penitenciario del país. Se trata de un reclamo de las personas que se encuentran en el Centro de Privación Provisional de Libertad del Inca, ubicado en el norte de la capital, el primer lugar donde se registró un caso confirmado de coronavirus en un agente de seguridad. Según el director de rehabilitación, Edmundo Moncayo, aunque el video es verídico, es falsa la falta de atención dentro del centro de rehabilitación, pues se realizan constantes fumigaciones y limpieza al interior. El agente penitenciario con aislamiento domiciliario se encuentra estable. Y junto a él, a establecer en cuarentena a todo el grupo de trabajadores, agentes de seguridad penitenciaria que se encontraban laborando en el turno correspondiente. No obstante, reconoce que existen varias alertas dentro del sistema penitenciario del país respecto a la pandemia, pero asegura que ya se han realizado las pruebas pertinentes. En aquellas personas que presentan cierta sintomatología para poder determinar. El Ministerio de Salud será el encargado de comunicarnos cualquier novedad que tengamos al respecto. Según el general Moncayo, este martes 3 brigadas del Ministerio de Salud realizarán un análisis de los privados de libertad que se encuentran en el establecimiento del Inca. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Establecimientos educativos particulares en la costa analizan descuentos temporales y prórrogas en los pagos para el inicio del periodo escolar. La crisis desatada por el coronavirus ha provocado que padres de familia posterguen la matriculación de sus hijos. Faltan 3 semanas para que un nuevo año lectivo inicie en la costa y aún no todo está claro para algunos padres. Es el caso de Nelly. Tiene 2 niñas de 4 y 5 años y por la crisis no ha decidido si podrán seguir estudiando este año en su escuela particular. No sé si yo tenga la posibilidad de cumplir con mis obligaciones con la institución. Yo tengo un negocio, el negocio no está funcionando, yo no tengo ingresos hace un mes. De decidirse hay otra preocupación. Yo tendría que impartir las clases en casa y además yo no tengo la metodología para dar la clase. Sobre los pagos, el Ministerio de Educación asegura que no puede exigir una reducción, pero señala que algunos establecimientos ya aplican descuentos, tomando en cuenta que según cifras del sector, apenas el 30% de los alumnos ya fue matriculado. De hecho, muchos colegios les han otorgado descuentos, otros han otorgado facilidades de pago. Este es el caso de la Unidad Educativa Lemas. Aquí se plantean descuentos temporales y segmentados. A la fecha, el 89% de los estudiantes están matriculados, aunque no se confían. El alcanzar un número de matriculados no garantiza en ningún momento que el padre de familia, vistas las circunstancias, desee continuar con el proceso de que su hijo permanezca en la institución.
Calderón resalta que ante esta crisis, el rol de los padres en la educación de sus hijos es protagónico. Sin ellos no habrá posibilidades, al menos en esta modalidad. Desde el Ministerio de Educación se recordó que el próximo 4 de mayo se retoma la recepción de solicitudes de ingresos a establecimientos fiscales. El trámite será en línea a través del portal web del Ministerio. Joana Ramos, 24 horas. Más de 300 vehículos han sido retenidos entre el domingo y lunes por incumplir la restricción vehicular. Las autoridades de tránsito dicen que endurecerán los controles para evitar el mal uso de los salvoconductos. Así lució la mañana de este lunes la avenida Plaza Dañín al norte de Guayaquil. Esta, en cambio, es la avenida de las Américas. Esta otra es la Tanca Marengo. Y esta, la avenida Perimetral. Todas arterias principales en las que desde muy temprano se evidenció bastante flujo vehicular. Automotores con placas cuyo último dígito no eran ni 1 ni 2. Es decir, no debían estar en las calles por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, que ya la semana anterior endureció las medidas de restricción de movilidad. Pero resulta que todos tienen un salvoconducto para rodar. Hay vehículos particulares que han sacado un salvoconducto para transporte personal. Ellos dejan una persona y andan todo el día con ese salvoconducto haciendo trabajos. Es decir, cumpliendo la función de un taxi informal, lo cual no está avalado por el documento que se obtiene vía internet. Ante la proliferación de esta clase de malos comportamientos, la Autoridad de Tránsito Municipal se vio obligada este lunes a aumentar los puntos de control vehicular. De 18 que había la semana anterior se pasó a 24. Todos están día y noche operando y las sanciones, sin excepción, se están aplicando. El vehículo se lo retiene y se lo entregamos una vez que termine la emergencia. Tal es el caso que de 236 vehículos que se habían retenido en la ciudad hasta el domingo, este lunes se incrementó a 380 según la Autoridad de Tránsito. Cabe recordar a los conductores que por los vehículos que sean trasladados a los centros de retención deberán cancelar el valor del traslado, es decir, de la grúa, el garaje viario y también la multa de medio salario básico unificado. Son $200 y la reducción de 9 puntos en la licencia de conducir. En cuanto a esto, también hay datos. A las 221 multas con las que se cerró el fin de semana se sumaron 313, con lo que van ya 534. Cantones aledaños como San Borondón, cuyas cifras de muertes y contagios con COVID-19 también han aumentado. El comportamiento es igual. Personas que están haciendo mal uso del salvoconducto. Como ofrecer carreras en la puerta de un centro comercial. Y por eso nosotros como Comisión de Tránsito del Ecuador lo que hacemos es un control más estricto. Le pedimos el salvoconducto, el carnet que pruebe que efectivamente la persona se dedica a esa actividad. Y si no, el automotor simplemente para el canchón se va. En cuestión de minutos hubo 5 casos y otros 20 conductores fueron multados. Luisa María Heredia, 24 horas. Vamos con nuestro segmento Por tu Salud. Salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este segmento Por tu Salud. Pues nosotros estamos preocupados de que toda nuestra familia pueda contaminarse al topar superficies de alto contacto. Nosotros tenemos que entender que muchas de las personas que potencialmente podrían tener el virus, pues no lo saben. Y por lo tanto nosotros tenemos que sospechar de todas las personas que pudieron haber tocado las superficies que nosotros tocamos después. ¿Cuáles son estas superficies? Usualmente en un estudio respaldado que se publicó hace un par de semanas y se publicó en el New England Journal of Medicine, nosotros vimos que las superficies más aptas para que el virus permanezca vivo, pues podrían ir desde el cartón hasta el plástico. Todas las superficies en general podrían albergar partículas de aerosol que potencialmente contengan virus activo. Por lo tanto, hay que tomar medidas muy estrictas en lo que es la limpieza del hogar y de la oficina. Nosotros llegamos a nuestra casa y lo primero que hacemos es obviamente abrir la puerta. Por lo tanto, la limpieza de las chapas es fundamental. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo hacemos con cualquiera de los productos recomendados para este fin. Y esta lista está disponible pues en las páginas de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud. Otra medida importantísima que yo les quisiera a ustedes recomendar es que cuando ustedes limpien estas superficies, lo importante es hacerlo pues con toallas de papel. ¿Por qué no con trapos, que nosotros lo conocemos normalmente? Es porque el trapo húmedo pues puede convertirse en un caldo de cultivo, si se quiere, de este tipo de partículas virales. Permanecerá húmeda y seguramente permanecerá a cierta temperatura que podría ocasionar que yo pase el virus desde una superficie pues hacia otra superficie. Por lo tanto, esta contaminación cruzada se la evita utilizando toallas de papel descartable. Por otro lado, hay que entender que en la casa todo lo que es rodapiés, todo lo que son otro tipo de sustancias que podrían estar siendo altamente utilizadas, pues tienen que limpiarse
con mucha frecuencia. Es recomendable que ustedes, si es que ustedes en el hogar tienen la posibilidad, pues que pongan una bandeja con agua clorada y esta al entrar a la casa pues va a permitir que se limpie el zapato y al entrar al interior de la sala o de cualquiera de los pasadizos de la casa, pues nuestro zapato esté sin partículas virales. Finalmente hay que entender que todas las superficies de alto contacto, pueden ser botones de ascensor, botones de microondas, las puertas de las refrigeradoras, por ejemplo, se topan constantemente por muchas personas, ya sea en la familia o en el trabajo. Por lo tanto, estas superficies tienen que tener mucho más rigurosidad el momento de limpiarse. Nuevamente les invito a que nos sigan en el siguiente programa para más tips sobre cómo prevenir la COVID. Tu salud, con el auspicio de... Más noticias: la fuerte lluvia que cayó sobre Quito ayer en la tarde y el posterior desbordamiento de 2 ríos dejó 2 viviendas colapsadas y al menos 50 inundadas. Las autoridades trabajan en el retiro de un contenedor que fue arrastrado por el agua. Con baldes y pala en mano, intentan rescatar lo poco que les quedó después de que el río inundara sus viviendas. Sí, perdimos todo, no tenemos nada. Me quedé en cero, no tengo nada, ni mis hijos ni qué comer. Son al menos 8 barrios del sur de Quito que resultaron afectados tras la fuerte lluvia que cayó sobre la capital la tarde de este domingo y que ocasionó el desbordamiento de los ríos Capulí y Caupicho. Llegando en sitios inclusive a sobrepasar los 3 metros de nivel. Las autoridades no registran heridos ni víctimas mortales. Sin embargo, quedaron al menos 2 viviendas colapsadas y 50 completamente inundadas. 10 personas fueron trasladadas a albergues municipales, pero quienes permanecen en el lugar recuerdan con temor el susto que se llevaron cuando vieron que el agua empezó a brotar de las alcantarillas. Está inundando, pero salgan rápido, ya no se avanzó ya a coger nada. En cuestión de segundos avanzaron a sacar los carros y en 10 minutos se inundó todo y se acabó todo. La fuerza del agua logró arrastrar un contenedor de 15 toneladas. Este bloqueó una de las quebradas y dejó varias afectaciones a su paso. Pasé llorando, casi no tengo conocimiento. Les llevó todo, no tenemos nada, no tenemos que poner, no tenemos que comer, todo se dañó, todo se perdió. 2 plumas van a sacar el contenedor y con esto pues daremos el aseguramiento de la fluidez y recuperar la capacidad de caudal hidráulico de este colector. Guajalola, Argelia y Lucha de los Pobres fueron algunos de los sectores más afectados. En estos sitios solicitan la ayuda urgente de las autoridades para soportar la crisis generada por la emergencia sanitaria y ahora por la inclemencia de la naturaleza. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas.